¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un placer estar con ustedes en esta video información. Amigos, de verdad, increíble que Héctor Aguilar Camín saliera a hablar, porque parece que estos opositores se sienten todólogos, sienten que todo lo saben, son expertos, pues en absolutamente todo, no existe nada que no sean expertos. Eso es parte del pensamiento neoliberal donde se sienten seres superiores y que todo razón pasa por su cabeza. Y ahorita que el tema ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ha sido muy criticada esta elección. Y la verdad es que la oposición ha sido muy buena, muy buena en argumentar lo que ha querido que se escuche en los medios de comunicación. Y es que ustedes no sé si lo han notado, porque una cosa es que vean pues un video como este y otra cosa quizás el ver como yo que tengo que buscar toda la información posible y darme cuenta que hay un nado sincronizado impresionante. Y la verdad es que después de ver esta información y de ver todo lo que ha sucedido sobre este caso de Rosario Piedra Ibarra, quedo más que convencido de que fue la mejor decisión. Y Aguilar Camín, la verdad es que abrió el hocico para insultar a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La calificó de inepta, la insultó lo que quiso y esto es prácticamente, pues en realidad es una actitud misógina hacia una persona que como sea podrás no congeniar, pero no quita que merece el respeto, como cualquiera. La verdad es que están muy enchilados, muy ofuscados y la verdad es que no pensó lo que dijo. Y digo que no lo pensó porque se iba a arrepentir de todas este tipo de cosas que salió a decir en esta entrevista. Escuchen. Del penoso espectáculo de la designación de la reelección de la señora Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un espectáculo penoso pues, por la manipulación. Ahora, una cosa curiosa, una manipulación hecha, digamos, a contracorriente y en contra de la voluntad específica de muchos legisladores, muchos senadores de la bancada morenista. Le costó realmente trabajo al coordinador de esa bancada imponerse. Mostró el cobre varias veces, se le vieron las placas varias veces de que quería hacer una votación controlada absolutamente sin dejarles espacio a sus senadores de que votaran solos, porque tenía pues muchas incertidumbres sobre esos votos, mejor dicho, tenía certidumbres de que esos votos no iban a ser en el sentido de la consigna, que me parece que es un consenso, Joaquín, que es una consigna que vino del expresidente López Obrador, a contracorriente de las intenciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces todo esto está muy claro, pero hay algo que apenas se ha mencionado, aunque se ha dicho, y me parece importante para explicar esta decisión, y es que el verdadero sentido de esto, Joaquín, yo diría en su sentido más amplio, es poner a una inepta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la idea de que sea una inepta y además una inepta probada, una mujer absolutamente entregada a los intereses del gobierno, que no está ahí para hacer olas, sino para detener las olas que vienen de la ciudadanía en forma de quejas contra la autoridad, y por eso la quieren, para eso la quieren. Es por su ineptitud y por su inexistencia que la quieren. Y me parece que hay hay una cierta lógica perversa, pero una lógica en esto, y que tiene que ver, Joaquín, yo creo, con que en efecto quieren repetir 5 años de una señora que no repare en las arbitrariedades del gobierno. Es decir, quieren suprimir una instancia más de quejas, de defensa de los ciudadanos contra arbitrariedades del gobierno.
porque esta es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es atender cualquier crimen, sino es atender irregularidades o crímenes o ilegalidades cometidas por el gobierno en demérito o en daño, en agravio de ciudadanos. Entonces, la estadística lo que nos dice, aunque el discurso no vaya por ahí, es que la estrategia de abrazos no balazos hace ya un buen rato, Joaquín, que está transformada. Desde fines del año 24, desde el año 24, el último, desde el año, desde de lo que va de este año, de 2024, hasta octubre, el ejército había tenido enfrentamientos, había tenido víctimas mortales en sus enfrentamientos, tantos como en las épocas de Peña Nieto. Es decir, ha empezado ya en México una actividad específica del ejército combatiendo con balazos, no con abrazos, a distintas fórmulas o grupos o bandas que se le enfrentan. Hay un cambio en los hechos de esta estrategia y tenemos en un recuento que ha hecho Héctor de Baulieu como 214 muertos en enfrentamientos con el ejército. Y esto quiere decir que si esta va a ser la tendencia, como está haciendo en las primeras semanas del gobierno de la presidenta Sheinbaum, la cantidad de muertos en enfrentamientos con el ejército ha crecido también exponencialmente respecto de lo que va el año. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno, el presidente López Obrador, quiere asegurarse que esta instancia no funcione. ¿En servicio de quién? En servicio del ejército, que probablemente va, como lo demuestran sus primeros días de este gobierno, va a tener más bajas, va a echar más balazos y va a echar menos abrazos. Y no quiere estar sujeto a la inspección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por quejas de los ciudadanos que puedan haber sido muertos por el ejército. Te recuerdo que hay, entre las bajas que se han dado en estos días, pues la muerte de una niña en Tamaulipas que estaba bajo el fuego cruzado del ejército con unas bandas criminales. Entonces, esto es lo que quieren desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la certeza de que las arbitrariedades del ejército, una vez que empiece a actuar como ha empezado, en la lógica de los balazos y no de los abrazos, pues va a ser una institución muy vulnerable, pues porque el ejército procede con mucha dureza y de una manera muy automática a la violencia extrema. Entonces, la lógica de esto es quitarle al ejército una institución que lo vigila, quitarle al gobierno también una institución que lo vigile, que le da recomendaciones que probablemente no puede cumplir porque no tiene autoridad sobre el ejército en última instancia, y dejar ese frente muerto de manera que aparentemente no existan violaciones a derechos humanos por parte del ejército ni del gobierno. Me parece una triste noticia, pero creo que los hechos apuntan hacia allá. Este es un triunfo de la impunidad, es un triunfo que le quita a los ciudadanos una instancia para defenderse de arbitrariedades o ilegalidades que vienen de las autoridades del gobierno y establece la ley del silencio respecto de todo lo que puedan ser violaciones graves de derechos humanos en el país. Es una mala noticia por todos los lados, por la manipulación, por el penoso espectáculo legislativo, pondré entre comillas, que vimos en el Senado, por la humillación a que sometieron a sus propios senadores, a muchos de ellos, que estaban en contra del asunto, y porque se salta el expresidente la candidatura que parecemos coincidir todos que era distinta que la del expresidente, la que tenía la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues arrepentido les dije, amigos, que iba a estar Héctor Aguilar Camín, uno de los mayores opositores a este gobierno, y que la verdad, si ha caído la oposición en decadencia, ha sido por seguir escuchando a esta clase de personajes como Aguilar Camín, como Krause, igual a Claudio X González. Pero después de todo lo que escucharon que dijo Camín, la presidenta se enojó. Hoy sí, de verdad, para aquellos que critican
a la doctora Claudia Sheinbaum de que no tiene carácter. No, yo siempre he creído que tiene carácter, que no lo demuestra tanto como lo hacía el presidente Obrador, eso es otra cosa. Pero cuando se enoja, se enoja. Y yo creo que en esta ocasión Aguilar Camín de verdad no calculó lo que dijo. Y porque nunca imaginó que la doctora Sheinbaum lo acabara de esta manera. Vean lo que le dijo la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, de que tiene un hermano desaparecido, en la época donde había represión desde el Estado, y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario. Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿De dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? Primer punto, critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que envía o que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Pues así, amigos, le llovió a Héctor Aguilar Camín y puso la doctora Claudia Sheinbaum las cosas demasiado claras y concretas. Para aquellos que pueden pensar que el presidente metió mano, pues la verdad es que yo francamente pues no creo, no lo creo. Porque la verdad sería una manera en la que el presidente estaría provocando incluso a futuro una ruptura dentro de Morena. Pero francamente yo no creo que eso haya pasado. Cada quien tiene su opinión y muy válida, ¿no? Pero yo sí pienso que aquí pudo haber sucedido algo que terminó por enterarse
No quizás una orden, quizás un consejo pudo haber sido. Y eso pudo haber hecho que la doctora Sheinbaum cambiara de opinión. Si es que ella fue la que dio la indicación al Senado, por ejemplo, ¿no? Pero ella ha hablado incluso de división de poderes muy marcada. Por eso es muy dudoso todo lo que pueden venir a decir, porque lo que dice la oposición con lo que ha hecho la doctora Claudia es totalmente contrario. Dicen que hay una dictadura y hemos visto más libertades. Tan libertad de expresión hay y libertades en todos sentidos, que pueden criticar, pueden insultar al gobierno, al expresidente Andrés Manuel, a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ningún temor. Y ahí está. Pero ellos afirman que vivimos en un estado autoritario. Y los mexicanos, pues vemos que hay, repito, todo lo contrario. Más democracia, más participación. Por eso es que es difícil caer en las mentiras de verdad de ellos, salvo que seas una persona que realmente no se informa. Así que por eso hacemos estos videos, amigos, y los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Aquí al lado verán los botones de suscripción y arriba les aparecerán más videos para que sigan informándose. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.